Muy buenas noches, como cada viernes, con una excepción la semana pasada, que ya le preguntaremos al doctor Di por qué no pudimos sentarnos a conversar como lo estamos haciendo ahora. Estamos con él para hablar del COVID-19 y otros temas que le interesan a él y a todos nosotros, escuchar su opinión respecto a asuntos regionales. Doctor, bienvenido otra vez a conversar con Morrovisión. Espero que, bueno, tiene mejor cara ahora, pero en fin, espero que esté mejor, porque la semana pasada estaba algo tristón usted, ¿no? Bueno, gracias Enrique. Además vengo bajando del avión, estoy un poco cansado. La semana pasada efectivamente estuve y estuvimos muchos aquí en Arica bastante tristes por el fallecimiento de un gran anestesiólogo, un gran médico, un gran amigo, el doctor Dúbal Aguirre Guzmán, quien falleció, como todos saben, producto de la COVID, que se contagió trabajando como anestesiólogo y que lamentablemente tuvo un episodio bastante dramático en el sentido que fue la autoridad sanitaria, la Seremi de Salud, exactamente de Arica Parinacota, bajo sugerencia de la directora de salud, que tuvo una hospitalización forzosa que significó finalmente interrumpir un tratamiento que él estaba siguiendo en domicilio y que probablemente, muy probablemente, terminó agravando su enfermedad y lamentablemente falleció. Así que nos estamos recuperando todo. Acá le mandamos un abrazo a la familia, por supuesto, que es la que más sufre, y le deseamos un pronto consuelo. Y entiendo yo, porque me enteré que hoy día hicieron una declaración pública, estarán estudiando iniciar acciones legales contra la autoridad sanitaria y las autoridades de la región. Ah, ya. Bueno, se pone más seria la cosa entonces. Bueno, que se aclare la situación, ¿no? Porque efectivamente hay dudas respecto a qué es lo que originó finalmente su agravamiento y esa búsqueda con carabineros y ambulancias a su domicilio para llevarlo al hospital. Usted presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones y fue escuchado, entiendo. Así es, fallaron a favor nuestro. Mira, va a ser muy difícil probar muchas cosas, pero hay algo que sí está claramente determinado. Acá hubo una arbitrariedad, una ilegalidad, una inconstitucionalidad. Nadie tiene el poder suficiente como para detener a una persona si no es bajo un sustento legal. En este caso no había ningún sustento legal. El doctor Aguirre estaba cumpliendo su cuarentena en domicilio, y lo que sí podemos asegurar es que su tratamiento, que también tiene soporte científico, que también tenía reportes pálidos en relación a su eficacia, fue interrumpido por 4 días. Dígame usted, cualquiera en forma razonable, ¿no es cierto?, puede concluir que cualquier persona que se le vea interrumpido un tratamiento estando en un estado de gravedad por 4 días, indudablemente que puede empeorar y el pronóstico se ensombrece, lamentablemente, ¿no? Bueno, lamentable situación. Todos conocíamos al doctor Duval en Arica, gran persona, gran médico, tal como lo mencionó usted, y bueno, no queda más que superar la pena, la tristeza que produjo su partida tan tempranamente, pues además un profesional que está excelentemente calificado como anestesista, entonces por todos lados hay pérdida allí. Bien, pasemos ahora, doctor, después de esta necesaria conversación o tema para iniciar este reencuentro en este horario con nosotros, con el canal. Eh, ¿Podríamos hacer una actualización del curso del COVID-19 en nuestra región? Porque hay mucha información cruzada en el sentido de que no coinciden, ¿no? Unos números con otros. Volvemos a las dudas, desgraciadamente, a la incertidumbre respecto a por qué no logramos aplanar esta curva y por qué los datos, siendo tan claramente malos, que están entregándose durante la semana, no hay una medida o medidas en general que logren que esto baje y podamos salir de la cuarentena. Estamos aquí a pocos metros de la zona rural que está libre de esta problemática que vivimos en la capital ¿cómo se llama?, de la región, y en la urbe, pues. Estamos en cuarentena y no sabemos
¿cuándo va a terminar esto? Porque la forma en que se están dando los números no es muy auspicioso, diría yo, el futuro cercano. Bueno, hagamos un pequeño resumen. Hace algunas semanas planteamos lo importante que era que el gobierno echara pie atrás a su plan original de Fondéate en Casa, que permitía que todas las regiones del país, sin ninguna excepción, tuviera reuniones de 5 hasta 10 personas en el contexto de la celebración de las fiestas patrias. Dijimos que eso era un absurdo, le dimos argumentos razonables, en su programa también lo expresamos, y si no me equivoco, al día siguiente que nosotros salimos en el noticiero, también anunciaron entonces el pie atrás las autoridades de nivel central, gracias también a que autoridades de la región del Biobío, sobre todo, alcalde, intendente también, a pesar de ellos ser parte del gobierno, dieron a conocer su disconformidad con el plan Fondéate en Casa. Ahora, ¿a qué lleva este recordatorio? A que gracias a que echamos pie atrás, precisamente el retroceso post fiestas patrias no fue tan grave. Hay un retroceso efectivamente, nosotros habíamos llegado a 150 y tantos casos activos, ahora estamos en 160 y tantos, pero ese retroceso no es tan significativo como pudo haber sido si las fiestas patrias hubieran sido celebradas como el gobierno esperaba que lo celebráramos, con un poco de liviandad. Dijimos que ese plan era apropiado para las regiones o las comunas que ya estaban en fase 2 o 3, pero en ningún caso para comunas como Arica, que está todavía en fase 1. Vamos a compartir un gráfico, Enrique, ¿le parece? Para que podamos explicar visualmente. Póngalo ahí, doctor, para verlo. Ahí está. Nuevamente acá están las curvas de casos activos, que dijimos que son los casos que importan porque son los que contagian a otras personas y son además los que pueden agravarse y lamentablemente también son los que pueden fallecer. Claro. Hay 3 curvas ahí que son históricas, ¿no es cierto?, desde hace varios meses que hemos ocupado: la verde para Arica, la azul para la región de Valparaíso, y la región de Los Ríos está graficada con el color rojo, como nuestros referentes. Arica, después de la implementación de la segunda cuarentena, se demoró un poquito en comenzar a bajar, pero comenzamos a bajar con algunos sobresaltos, como siempre lo hemos manifestado. La bajada siempre es como media acerruchada, ¿no? Sí, claro. Y eso se puede ver bastante bien, como baja, sube, pero si uno tiene una línea recta para ver hacia dónde se dirige la pendiente, y claramente se dirige hacia la bajada. Si nos vamos hacia el último punto de la curva, hacia mano derecha, vamos a ver que hay un ligero incremento que podría entonces significar el retroceso post fiestas patrias, pero que en ningún caso es tan dramático ni excesivo como pudimos imaginar que podía ser tantos días de celebración. Por lo tanto, disculpe, ¿podría usar el cursor para indicar el punto exacto, por favor, en pantalla? Este punto de acá, nosotros acá estaríamos en el último informe, que con ese informe además el Ministerio de Salud cierra el mes de septiembre. Por lo tanto, este punto que está acá, que corresponde a 160 y pocos casos activos por 100.000 habitantes, significa finalmente el retroceso que nosotros tuvimos post fiestas patrias. Yeah. Cualquier otra alza, Enrique, que tengamos en este minuto va a ser por cualquier otra razón, pero no lo podemos atribuir a las fiestas patrias, porque el periodo de incubación del virus aproximadamente de 5 a 10 días, un promedio de 7. Por lo tanto, ya estamos alejados del periodo de contagiosidad que pudo haber habido en fiestas patrias. Si la curva sigue echándose a perder, sigue empeorando, serán otros factores los que están incidiendo, y dentro de esos factores nosotros también ya hemos manifestado con anterioridad que figura la entrada descontrolada al territorio nacional de los inmigrantes. Y en ese sentido, lo que le hemos pedido siempre a la autoridad es que tenga un mejor control, un mayor control sobre todo de la frontera, y también se le pueda dar asistencia a los que ya han entrado, de tal forma que no vayan a empeorar las cifras que tenemos en la zona norte sobre todo. Así es que, como usted ve, no hay un gran empeoramiento, hay un pequeño retroceso post fiestas patrias, y lo que nosotros esperamos es que si nos mantenemos en cuarentena, también ya lo hemos pronosticado, en el día 17 a 20 de octubre tenemos nosotros proyectado un término de cuarentena, si nos mantenemos con esta misma tendencia, ¿ya? Es decir, en un
par de semanas más, en 2 semanas más, Arica podría estar saliendo de cuarentena de mantenerse la tendencia que hemos mantenido durante la segunda cuarentena. Así es que esa sería nuestra actualización semanal. Vamos a dejar el gráfico. ¿Ya? Como le digo, seguimos teniendo una tasa de casos activos alta, de 160, pero muy lejos afortunadamente de los 400 casos activos por 100.000 habitantes que llegamos a tener hace algunos meses. Y entonces lo que esperamos es mantenernos en esta dinámica. La gente está mucho más educada, está mucho más consciente, está internalizando las medidas de autocuidado que finalmente yo creo que son las que nos ha significado ir hasta esta baja, porque nuevas medidas de parte de la autoridad no han habido. Es decir, toda esta baja es consecuencia del confinamiento y de las medidas de autocuidado, que esperemos que sigan así. Doctor, siguiendo esta línea de conductas ciudadanas y de control en lo posible de los contagios, usted me imagino que se enteró que la doctora Sánchez, oftalmóloga ariqueña, que propuso, entiendo que a nombre del Colegio Médico de la región, el uso, digamos, restringido o dirigido de nuestro litoral, para que la gente pueda salir a distraerse, acogiéndose a que no tenemos grandes sectores o áreas verdes como parques, o que pudieran servir como en otras ciudades de lugar de distracción, de paseo, de cambio de ambiente, salir de la casa. ¿Qué opinión tiene respecto a esa propuesta? Porque no ha habido nada oficial todavía que diga que fue aceptada o que está en estudio. Bueno, primero que todo, la autoridad sanitaria tiene que evaluar todas las peticiones que se le hagan, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta, Enrique, que el gobierno a nivel del Ministerio de Salud, las propias autoridades regionales no cuentan con profesionales capacitados, especialistas en temas de este tipo. Eso es una realidad. Además, esta enfermedad es nueva, por lo tanto nadie se puede arrogar de ser especialista en COVID. Y probablemente las profesionales que más pueden ayudar en este sentido son aquellos que tienen capacidad de lectura crítica de la literatura biomédica, porque la producción de información en los últimos meses ha sido dramática. Imagínense que nosotros hoy día, a la fecha de hoy, de esta enfermedad que tiene menos de un año desde su aparición, ya cuenta con más de 55.000 artículos biomédicos. Por lo tanto, un profesional que tenga la capacidad de ir a tener una lectura crítica adecuada, de diferenciar la validez de los distintos artículos y finalmente lo que más importa es aplicar ese conocimiento científico a la propia población de un territorio determinado, es muy importante. Ahora, si usted me pregunta a mí ocupando el sentido común, yo le podría decir de que finalmente nadie se va a contagiar en la playa de la COVID si es que no tiene una persona que le transmita el virus. Y sabemos que la transmisión viral ocurre cuando uno se acerca a una persona contagiada a menos de 2 metros, ¿no es verdad? Pero hay que tenerlos considerando. Recuerde usted que hace algunos meses atrás se liberó la concurrencia al sector costero. Y lo que parecía algo que pudiera no traer ninguna consecuencia negativa, ¿qué significó? Una aglomeración inesperada de personas, de mucha gente que fue a la playa a tomar cerveza en grupo, donde las distancias físicas no se respetaban. Entonces, una cosa es lo que uno puede ver en teoría y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Si usted me pregunta a mí, en el sentido de si esta es una buena o mala medida, yo diría que indudablemente que no es malo liberar el sector costero. Aquí el factor determinante es el cuándo. Esa es la pregunta, ¿cuándo hacerlo? En algún minuto tendrá que ser liberado. La pregunta que usted me hace seguramente tiene que ver si lo podemos hacer ahora o después. Y el sentido de la prudencia a mí me dice que debiéramos hacerlo cuando salgamos de la fase 1. Mire, queda tan poco para salir de la fase 1. 15 días, dice usted, más o menos. Tiene que haber un esfuerzo ciudadano. Si los deportistas además están tan deseosos de practicar sus deportes, también debieran ellos colaborar con la difusión de información, de hacer que otros también participen en las medidas de autocuidado. Todavía tenemos un porcentaje de personas lamentablemente que no creen en esta pandemia, que no creen en esta enfermedad,
hay una fracción negacionista que no deja de ser importante, y por lo tanto, si yo quiero que mi territorio, que mi ciudad, mi comuna, salga luego de la cuarentena por diversos factores, porque quiero ir al borde costero a practicar deportes, porque quiero trabajar de mejor forma, también debemos aportar nuestro grano de arena y decir y involucrarnos con las medidas de autocuidado, no solamente propias, sino también transmitirlas a las demás personas. En definitiva, entonces, a su pregunta, yo creo que la liberación del sector costero es posible, pero la prudencia nos indica esperar un poquito, no se trata de esperar tampoco mucho, esperar un par de semanas cuando pasemos de la fase 1 a 2, si es que nos seguimos comportando como nos hemos comportado hasta ahora. Bien, esperaremos y a propósito de comportarse, voy a cambiarlo, a hacer un giro de temático, doctor, porque sé que es un tema también que le interesa a usted como a todos los ciudadanos del país, pero particularmente en nuestra región. Este proceso de elecciones o decisiones ciudadanas que ya arrancó, pues partió, que significa elegir gobernadores, alcaldes, consejeros, en fin, y que va a durar y culmina con la elección del próximo presidente o presidenta de la nación, va a durar aproximadamente casi 2 años. Es decir, va a ser, no quiero compararlo con la pandemia, pero digamos va a ser un efecto que va a mantenerse sostenidamente, ¿verdad? En términos de propaganda, de actividad política, etcétera, que nos va a tener ocupados o preocupados, no sé cuál de las dos cosas va a ocurrir. Pero entiendo que usted tiene opinión respecto a esto y sería bueno que le solicito por lo menos que pudiera expresar qué piensa de esto respecto al destino, al presente y futuro de nuestra región. Mire, es bastante simple, Enrique, no voy a hacer otra cosa que reiterar lo que ya he dicho durante mucho tiempo, desde que me decidí involucrar a la actividad política. Mi discurso ha sido uno solo y no ha cambiado. Mire, si hay algo que el virus, el SARS-CoV-2, hizo, no solamente en Chile, no solamente en Arica, sino en todo el planeta, fue desnudar realidades, ¿no? Puso a prueba la capacidad del Estado, de la organización social para enfrentar un enemigo extraño, ¿no es cierto?, que nos causa mucho daño. Y al respecto, yo solamente le puedo reiterar que es absolutamente perentorio, muy necesario, sanear, y la palabra sanear a mí me calza muy bien, sanear el sistema político en todo el mundo. Pero preocupémonos aquí de Arica, de nuestra comuna, de nuestra región. Hay que sanearlo. Es decir, si no nos habíamos dado cuenta antes, por fin nos dimos cuenta con esta pandemia cómo se malgastan los recursos, cómo se hace un uso inadecuado, ineficiente, cómo somos además una de las regiones más pobres de Chile, o sea que muchas personas lo negaban, pero nos dimos cuenta que nuestro presupuesto no solamente es bajo, sino que además lo gastamos mal. Ejemplos hay muchos, usted ya sabe que en abril además descubrimos a la autoridad sanitaria, a las autoridades regionales, haciendo un mal uso de los recursos, a los pocos recursos regionales en torno también a esta pandemia. El tema ventiladores es un tema, el tema de las cajas de alimentos es otro tema, y así suma y sigue, y no solamente hablo de un sector político. Acá hay responsabilidades compartidas. El Consejo Regional es un consejo integrado por distintas coaliciones o partidos políticos. El problema de mala ejecución presupuestaria o de mala ejecución de las obras, es decir, obras que terminan abandonadas, obras que terminan costándonos el doble de lo que fueron planificadas, obras que no son entregadas, etcétera, no es un problema de este gobierno, ni de este gobierno regional. Esto también es de gobiernos anteriores. Es decir, aquí nadie puede sacar partido de forma muy mezquina y además sin ningún sustento de una falla en la administración de los recursos regionales, porque todos los sectores políticos han estado involucrados, antes y ahora. Y lo que yo pretendo es accionar un remesón que nos permita corregir, porque ahora lo que yo estoy viendo es que no hay ningún interés en corregir, Enrique. Es decir, nuevamente estamos con la misma dinámica de elegir a los candidatos, la misma dinámica informativa, comunicacional, el mismo marketing político, la misma forma de hacer política.
el mismo sondeo de posibles candidatos. Yo ya sé, por ejemplo, que a muchas personas se les está ofreciendo ser candidato y claro, se les abren los apetitos de mejorar la calidad de vida de muchos de ellos, pero aquí, mire, si hay una forma de resumir esto, yo le diría a la gente que quiere entrar a la actividad política que no entre para mejorar su propia vida, su propio estándar de vida. Acá quienes deben entrar a la política es la gente que tiene que sacrificarse, porque la verdad que es un sacrificio para mejorar el estándar de vida de todos los demás, bueno, incluyendo también el propio, porque si mejora el estándar de vida de Arica, por supuesto que a todos nos va bien, a usted, a mí, a todos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, yo creo que eso todavía no, a pesar de ya llevar unos años en política con este mismo discurso, yo entiendo y agradezco que hay mucha gente que está siguiendo y está sintonizando esta idea. Es indudable. En las redes sociales se palpa, en la calle lo siento, en el avión lo siento. O sea, si antes no me saludaba nadie, hoy día me saluda con mucho cariño mucha gente cuando subo al avión. La misma elección del 2017 es una prueba irrefutable, fuimos primera mayoría, le ganamos a todos y absolutamente todos los partidos políticos, incluyendo al candidato, ¿no es cierto?, que venía con mayores pergaminos a competir a Arica, les ganamos a todos. Sin embargo, Enrique, yo creo que todavía no es suficiente, todavía falta mucho más. Es decir, yo siento que todavía hay personas que creen que tiene que llegar un mesías, una sola persona a instalarse en un puesto determinado y nos va a cambiar la vida a todos. Y eso lamentablemente no va a suceder. Tenemos que cambiar nosotros como un colectivo, tenemos que cambiar nuestras impresiones, tenemos que cambiar nuestra apatía hacia la política. Tenemos que empezar a participar y a involucrarnos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. ¿Vamos a votar mal alguna vez? Bueno, claro, vamos a votar, nos vamos a equivocar eligiendo a lo mejor a candidatos como se equivocaron 14.000 personas que votaron por el señor Insulza. Pero bueno, ya está hecho, se equivocaron. Ahora lo importante es que rectifiquen, que se informen mejor, que participen más. Y eso es lo que yo encuentro que ahora es muy necesario porque el próximo año vamos a elegir 50 nuevas autoridades para la región, entre concejales, consejeros, diputados, alcaldes, gobernadores, o sea, y agréguele los constituyentes, es decir, mucho más de 50 personas. Yo creo que incluso nos falta masa crítica, acá deberíamos abrir una escuela para que nos enseñe a cómo administrar una región, porque no veo en las personas que se están postulando, ni en las que potencialmente se podrían postular a los cargos, tampoco mucha capacidad en gestionar, en liderar, en administrar un territorio. Y a mí, y no lo digo esto en un sentido peyorativo, yo quiero que mejoren, a lo mejor los mismos candidatos que se preocupen también de adquirir esas habilidades. Aquí no basta con tener la capacidad de ganar una elección. Si fuera por eso yo sería candidato, ya lo habría decidido, porque todas las encuestas hechas por la izquierda y por la derecha me dan a mí la primera mayoría, y eso no lo ha negado ningún sector político. Si fuera por eso ya sería candidato, y fíjese que todavía le estoy dando vuelta, todavía me cuesta decidirme, porque yo sé que no basta con que yo sea electo para que las cosas cambien. Para que las cosas cambien, tiene que cambiar el colectivo, tiene que mejorar la percepción y la forma de actuar de muchas autoridades políticas, de los diputados, de los senadores, de los consejeros, que hagan un mea culpa. Miren, ni siquiera estamos pidiendo que pidan perdón por los errores y las malas acciones del pasado, pero que hagan un mea culpa interno y que rectifiquen su forma de actuar. ¿Cuántas veces no les dijimos desde la ciudadanía, cuidado con el tema de las cajas de alimentos, cuidado, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Sabemos que es un tema peludo esto de que llegue plata y armar cajas, etcétera, para repartirlo, si no está el sistema operativo suficientemente montado. No escucharon, siguieron adelante, bueno, y ahí quedamos entrampados con un tema judicial ahora de las cajas de alimentos. El tema de los ventiladores, ¿cuánto no fue advertido? Y sin embargo no escucharon, al contrario, con la prepotencia de algunas autoridades, incluso amenazaron con acciones judiciales, legales, querellas, etcétera, porque le estábamos diciendo la verdad. Los procesos de compra de los ventiladores están absolutamente adulterados. Acá incluso esto puede llegar a determinarse en algún minuto que hubo hasta malversación de caudales públicos. Eso está todavía por investigarse. Pero mire, más allá de las sanciones judiciales que puedan haber, a mí lo que me interesa es el cambio, un cambio para el futuro. Hay, Enrique, por si no lo sabe y no lo sabe la audiencia, hay más de 70.000 millones de pesos involucrados de fondos regionales y de fondos sectoriales para el tema salud. Es decir, el Consejo Regional, el gobierno regional,
dispuso que una parte importante de nuestros recursos regionales fueran utilizados con apoyo del Ministerio de Salud en proyectos de salud. Pero a la fecha, lo que se ha mostrado a la fecha es absolutamente desastroso. Tan desastroso que yo voy a pedir públicamente en los próximos días que se revise ese convenio, porque ese convenio no está funcionando y hay mucha plata involucrada. Para quienes no les cuesta un poco imaginar lo que son 70 millones de pesos, fíjese que corresponde a 2 años completos de nuestro presupuesto regional, solamente para proyectos de salud. Entonces, si no fuimos capaces ni siquiera de ejecutar la entrega correcta de cajas de alimentos, de la compra de unas decenas de ventiladores mecánicos que jamás debió haberse involucrado el gobierno regional en una compra de ese tipo, entonces menos vamos a ser capaces de hacer proyectos de salud inteligentes, eficientes, eficaces para mejorar la salud de la población. Ese llamado no es político, Enrique, ese llamado no es ideológico, ni siquiera tiene que ver con votar rechazo o apruebo para el próximo plebiscito. Ese llamado tiene que ver con un cambio de actitud, de darse cuenta que cuando hacemos un proyecto o administramos una región, la plata que estamos ocupando es la plata de todos los ariqueños, producto del trabajo de todos los ariqueños, que tienen que colaborar, contribuir para que los gobernantes puedan llevar adelante una tarea de crecimiento y desarrollo para el territorio. Que incluso los sueldos de los consejeros, de los concejales, el sueldo del alcalde, que supera los 5 millones de pesos, es producto del esfuerzo de gente muy humilde. O sea, si cada autoridad política, los senadores, por ejemplo, que le cuestan al Estado más de 30 millones de pesos mensuales, se pone a pensar que hay mucha gente que se está sacrificando, que está trabajando, que está aportando para que ellos tengan un sueldo, lo mínimo que deben hacer es hacer su trabajo con honestidad y en forma transparente. Y yo veo más bien autoridades políticas preocupadas de lo que van a ser las próximas elecciones, de pactos, de alianzas, de primarias o no primarias. Los veo más atentos a eso que a comprometerse con el desarrollo de los demás ariqueños. Así que esa es mi postura, ha sido la postura de siempre, cada vez trato de explicarla a lo mejor un poco distinto, Enrique, pero ojalá que se provoque el cambio tan esperado, que parte por cambiar nosotros, y yo siempre he dicho, el colectivo. Gran parte de mi decisión, Enrique, de ser o no ser candidato el próximo año, no depende de partidos políticos, porque yo no dependo de partidos políticos para tomar una decisión. No depende si algún empresario me presta o no me presta plata para hacer una campaña, porque nunca jamás iría a limosnearle a un empresario plata para una campaña política. Gran parte de la decisión va a depender de cómo yo perciba el colectivo ariqueño. Si yo me doy cuenta que hay una masa crítica de ariqueños y ariqueñas lo suficientemente grande para respaldar una gestión, por cierto que voy a ser candidato. Y si no, bueno, ya habrán otros tiempos y otras oportunidades para hacerlo. Doctor, clarísimo, está expuesto de la mejor manera posible, entiendo yo, su posición, y se agradece porque creo que la franqueza y el hablar directamente con lo que uno siente y lo que piensa es lo que el ciudadano común y corriente espera de quienes aspiran a liderar pues, los cambios para mejorar la calidad de vida de todos quienes habitamos, particularmente en nuestra región. Doctor, agradecido de haber tenido esta conversación y lo espero el próximo viernes nuevamente para darle continuidad a estas conversaciones que son bastante ilustrativas. Nos vemos entonces. Buenas noches a todos los seguidores de Morrovisión. Bueno, que esté muy bien. Ahora vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.